mis amados hermanos, amigos y amigas. Hoy a esta hora quiero darle las gracias a Dios por su inmenso amor, gracias a Dios por su misericordia, por el regalo maravilloso de la vida que solamente Él nos da. Gracias a Dios porque en medio de toda circunstancia, problema, necesidad, Dios no nos ha desamparado. Gracias a Dios por su inmenso amor, por este regalo maravilloso de la salvación, ya que la humanidad hoy en día desprecia este maravilloso regalo. Pero sin embargo Dios en su misericordia aún todavía permite que estas personas o que las almas que no conocen del Señor puedan ser alcanzadas a través de su palabra. Hoy le doy las gracias a Dios por este día maravilloso. Vemos como mucha gente no despierta, no logra ver este día hermoso, pero sin embargo tú y yo tenemos ese privilegio de volver a despertar, de volver a sonreír, de volver a ver a nuestros seres queridos. Gracias a Dios. Valoremos lo que Dios nos da, valoremos lo que Dios nos ha dado. En lo mucho y en lo poco, agradezcámosles a Dios. A esta hora, amado hermano, amigo, amiga, quiero compartir contigo la palabra de Dios en el libro de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 y 2. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 y 2. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por la vida, Papito Dios. Gracias por este maravilloso momento, Señor. Que seas tú guiándonos a través de tu palabra, Señor, bendito Dios. Quitando toda dureza en nuestro corazón, bendito Dios, y que nuestro corazón esté blando para ti, Señor, para poder escuchar tu verdad y poder cambiar nuestra forma, nuestra mala vida, Señor, y enderezar nuestros caminos en los tuyos, Señor. Guíanos, agárranos fuerte, Señor, y abre nuestros ojos espirituales y nuestra mente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de esta hora de la palabra de Dios es: vive conforme a la voluntad de Dios. Vive conforme a la voluntad de Dios. Algo que tenemos que reconocer, amados hermanos, es que estamos viviendo tiempos críticos, tiempos difíciles, tiempos en los cuales el ser humano vive endureciendo su corazón, o ha endurecido su corazón. El ser humano ya no quiere saber de Dios, el ser humano ha despreciado a Dios, el ser humano ha desechado a Dios. Vive necio, tienen el corazón duro, y el ser humano busca para sí mismo anhelar tesoro, para sí mismo anhelar riquezas, anhelar materialismo. Vive para sí, ya no vive para Dios. Pablo, en la carta a Timoteo, Pablo diciéndole a este joven Timoteo de que en los postreros tiempos, en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros, hombres que ya van a olvidarse de Dios, hombres que no van a querer saber de Dios. Y estos tiempos, los que estamos viviendo, representa uno de ellos, en el cual el corazón del ser humano está corrompido totalmente. El corazón del ser humano ya no está Dios, no existe Dios. Y vemos cómo se vive corrompiendo. Es verdad, la tecnología ha avanzado, muchos están de acuerdo para bien, pero sin embargo es para mal. ¿Por qué es para mal? Porque vivimos enfrascados en la tecnología. Ya no hay tiempo para Dios, sino solamente en la tecnología. Vemos cómo el ser humano se pierde a través de su teléfono. El ser humano vive como un zombie hoy en día, pegado al celular, pegado a la tecnología, a todo lo que está sucediendo hoy en día, ya no pegado a Dios. Se ha dejado a Dios a un lado, viviendo una vida desordenada, una vida sucia,
y no haciendo la voluntad de Dios. El tema esta hora es: vive haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos vivir haciendo la voluntad de Dios? Cuando reconocemos que aquel que murió en la cruz por nosotros fue un hombre justo y que hasta al final Él terminó agradándole a Dios. Él no hizo lo que Él quería. Él no hizo lo que le dio la gana. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Jesús es el más grande ejemplo que podamos tener. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Él vivió en medio de pecadores, pero Él no se corrompió. Él vivió una vida justa, una vida santa, una vida piadosa delante de los ojos de Dios. Hoy en día nosotros, los seres humanos, muchas veces nos desviamos en cierta forma en que estamos más para agradar al hombre que para agradar a Dios. Mi pregunta es ahora: ¿a quién estás tú agradando? ¿La voluntad de quién estamos haciendo? Si la voluntad del hombre o la voluntad de Dios. Aún hay tiempo de prepararnos, aún hay tiempo de pedirle a Dios dirección y que a través de su santa palabra Él nos ilumine, Él nos guíe, Él nos muestre el camino a seguir. Y sabemos que es Cristo Jesús, el camino hacia el Padre. Él es la verdad. Entonces el ser humano ha dejado a Dios a un lado. Solamente cuando tenemos necesidades, preocupaciones, circunstancias y momentos difíciles en las que estemos atravesando, nos acordamos de Dios. De ahí para allá, ya no. El pueblo de Israel, cuando Dios lo mandó a Moisés a librar de la esclavitud de Egipto, fue sacado el pueblo de Israel de Egipto. Vieron los milagros y las señales que el Señor hizo, mandando las plagas y abriendo el mar para que ellos pasasen. Pero sin embargo, se olvidaron de Dios. Comenzaron a negar, comenzaron a renegar, a dudar de Dios. Y en el corazón del pueblo judío, del pueblo de Israel, había dureza. En el corazón del pueblo de Israel había esa rebeldía de no ver a Dios, sino regresar donde estaban antiguamente. Quizás tú has escuchado del Señor, quizás tú has escuchado de Dios, y hay tiempo todavía. Por la misericordia de Dios hay tiempo en que tú puedas doblar tus rodillas, puedas cambiar tu mala forma de actuar, de pensar y permitirle a Dios que transforme tu vida. Aún hay tiempo, pero no endurezcas tu corazón. Cuando escuches la palabra de Dios, abre tu corazón y dile al Señor que te hable. Dile al Señor que te hable. Entonces vemos cómo este pueblo de Israel se volvió necio. Y su corazón, el corazón del pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿En qué? En lo pasado. ¿En qué? En querer volver atrás. La pregunta es: ¿tu corazón está en las cosas pasadas? ¿Tu corazón está en las cosas de atrás, en lo malo que estabas haciendo? ¿O tu corazón está ampliamente abierto para recibir la palabra de Dios, para recibir a Dios en tu vida? Dios no te obliga, pero sí te habla de que eres tú quien eliges el camino de santidad o el camino de perdición. Por eso dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo padeció en la carne. Cristo fue crucificado en la carne. Cristo fue abofeteado, Cristo fue castigado en la carne. Y a través de la carne, Él castigó, recibió. El castigo recibió. Pero, ¿qué pasó luego que recibió todo ese castigo que debíamos merecer tú y yo? Terminó con el pecado. En el cuerpo de Cristo Jesús, Él cargó todos nuestros pecados. En el cuerpo de Cristo Jesús, Él cargó todos nuestros problemas, ansiedades, circunstancias, todas las enfermedades, Él cargó con todo. Pero cuando Él muere
y resucita, gloria a Dios, Él venció el pecado. Él venció en la cruz el pecado, cargando en su mismo cuerpo. Dice la palabra de Dios, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros aquí en esta tierra, amados hermanos, tenemos un tiempo. No sabemos hasta cuándo estaremos vivos o hasta cuándo nos toque partir. Pero Dios en su misericordia dice en su santa palabra, para no vivir el tiempo que resta en la carne, haciendo lo que nos dé la gana. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, viviendo desordenadamente. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, haciendo cosas indebidas. Como hijos de Dios sabemos y conocemos el estado espiritual en que estamos. Es tiempo de analizarnos, es tiempo de hacer un análisis de nuestra vida espiritual y ponernos a cuentas con Dios. Si no estamos viviendo una vida agradable a Dios, estamos engañándonos. Estamos engañándonos. Vivir una vida sana y piadosamente, vivir una vida piadosa, agradándole a Dios en todo tiempo y en todo momento. No de los labios para afuera, sino que tu vida sea consagrada a Dios desde lo interno, desde lo externo hacia afuera. ¿Sí? Tu vida tiene que empezar a cambiar y que las demás personas puedan ver en ti ese cambio genuino, ese cambio verdadero, porque de nada me sirve hablar bonito si mi vida está sucia. Entonces debe haber ese cambio, tanto en nuestra mente y en nuestro corazón, y solamente lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, para no vivir el tiempo que resta en la carne, para no vivir el tiempo que nos queda haciendo lo que nos da la gana. ¿Cuál es la clave? Sino conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O vivimos conforme a la voluntad del hombre? ¿O estamos agradándole al hombre? O por agradar al hombre, ¿sí?, hacemos lo que Él nos dice y no obedeciendo a Dios. Y no obedeciendo a Dios. Amados, la palabra de Dios es clara. Es clara. Nosotros estamos con un propósito, que es para agradar a Dios. Así como Cristo, como los apóstoles, así les tocó partir, les tocó morir. Pero ellos, hasta el final, dieron lo mejor. Hicieron lo mejor posible para agradar a Dios. Aunque tenían que enfrentarse ante reyes, ante gente con poder económico o con poder religioso, ellos lo hacían porque amaban al Señor. Ellos no tenían miedo a lo que les podía pasar, porque ellos sabían que vinieron a hacer la voluntad de Dios. Así como Esteban, el primer mártir en la Biblia, este joven que habló con la verdad, y por hablar con la verdad, lo mataron. Asimismo, Jesucristo, por hablar con la verdad, por hacer la voluntad de Dios, tuvo que pagar con su vida. Y hay muchos cristianos hoy en día que no quieren hacer la voluntad de Dios, o que no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por el miedo al que dirán, o por vivir agradando al ser humano. Por vivir agradando al ser humano. Y no es así. Estamos con el propósito de agradar a Dios. ¿A quién tú agradas? ¿A quién estás agradando? ¿A tu carne? ¿O a tu espíritu? Debemos de saber elegir, amados hermanos, y de hacer la voluntad de Dios. Y si no la estamos haciendo, pues es necesario caminar como Dios manda. Ya dejémonos de vivir una vida desordenada, una vida vacía, una vida desagradable a los ojos de Dios, y vivamos como Dios quiere que andemos.
recordando de que no somos dignos de recibir nada, de que no merecemos nada, que toda honra, toda gloria es del Señor, no nuestra, no nuestra, no nuestra. La gloria del Señor, amado. La gloria y la honra sean para el Señor. Apresuremos a buscar de Dios. Apresurémonos a humillarnos delante de su presencia. Aún hay tiempo. Mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Gracias a Dios por su inmenso amor y por su santa palabra. 2 pasos para hacer la voluntad de Dios. Número 1, reconocer el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz y que por su sangre hemos sido lavados, hemos sido perdonados para vivir una vida agradable a Dios. Y número 2, vivimos para hacer la voluntad de Dios. 2 pasos. Número 1, reconocer que Jesucristo dio su vida por ti y por mí y que no fue cualquier ser humano. Y número 2, que estamos para agradar a Dios. Analicemos nuestra vida espiritual. Aún hay tiempo todavía y vivamos como Dios quiere que andemos. Este corto mensaje o esta corta reflexión la pongo en tus manos para que tú puedas elegir realmente lo que está por delante, que el mundo quiere hacerte ver o lo que Dios quiere hacerte ver, pero solamente tú eliges. Tú eliges. Recuerda que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Esa permanece para siempre. Pongámonos a cuentas con el Señor y comencemos a hacer su voluntad. Gracias a Dios por este momento hermoso, por este maravilloso tiempo. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Humillémonos delante de su presencia y vivamos como Dios quiere que andemos, sin miedo, sin temor, hablando la palabra de Dios, hablando como está escrito, su santa palabra. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones.